¿Puede abrir su Biblia en Oseas? En el profeta Oseas. Capítulo 11, verso 4. Cuando lo tengan me lo indican, por favor. Y le voy a pedir a Gerson que si eleva una oración en esta hora para leer la palabra de Dios. Voy a leer la palabra si gusta ponerse en pie. Oseas, profeta Oseas, capítulo 11, versículo 4. Yo lo leo y ustedes lo siguen con su mirada. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos comida. Puede tomar su lugar en esta hora. Corría aproximadamente el año 750, 760, Dile a mi papá que me preste su teléfono antes de Cristo, para ver la letra de la canción que quiere mi tío Mo y la de Este es mi deseo. Cuando este profeta, que se pudiese llamar el profeta mayor de los profetas menores o el profeta principal de los profetas Préstame tu menores, teléfono para ver la letra de Este es mi deseo. de los profetas menores, se levanta para escribir un libro que quizás pudiese haber sido llamado un libro poético por la manera tan entrañable del profeta de escribir. El contexto que estaba viviendo en ese preciso momento el profeta era una aparente prosperidad de la nación. Parecían tener o ser prósperos, parecían tener paz, parecían tener todo lo que necesitaban. Había agua, había pan, había carne, había fruta en su mesa. Pero sin embargo, no se habían dado cuenta o no querían darse cuenta de que lentamente habían caído en una decadencia, quizás imperceptible, de poco a poco, sin que la mayoría de ellos lo fuesen notando. Y entonces aparece el profeta Oseas para describirnos una novela, una historia apasionada de traición, de amor y de perdón. El profeta recibe en los capítulos previos un mandato de Dios increíble, quizás incomprensible, de los mandatos de Dios directos, hablados por boca de Dios, dados a un profeta, pero de los mandatos más extraños de la Biblia, y si no que es el más extraño, en donde se le ordena tomar para sí una mujer y casarse con una mujer prostituta, una mujer que lo iba a engañar, una mujer que no estaba acostumbrada a tener un solo marido, una mujer que seguramente se iba a meter con más hombres, y lo sabía Dios y lo sabía la mujer,
y lo sabía el profeta Oseas. Sin embargo, Dios había decretado y Dios había ordenado. Y quizás cuando comenzamos a caminar en los versos de este compendio, cuando comenzamos a viajar y a leer la historia de este profeta, luego comenzamos a comprender un poco de el por qué este mandato. Porque quizás él iba a sentir o tenía que sentir en carne propia, es decir, el profeta, la traición. Pero no la traición de cualquier persona, sino de la persona más cercana, del ser más íntimo, del más próximo, del compañero, del que sabe de las vicisitudes de él, de las enfermedades, de sus llantos, de sus tensiones, de sus problemas, y a la cual le deposita toda su confianza. Y va a sentir en carne propia cómo es que aquella persona tan confiable, tan amada, es capaz de en un instante traicionarlo. Pero una mujer que para la sociedad no valía nada, no tenía valor, era desechada, era mal vista. Un hombre de tal magnitud y de tal calidad va hacia ella y la toma como mujer y la saca y la salva de eso que estaba viviendo. Y aún siendo sacada de la escoria, de la basura, y siendo lo más insignificante para su sociedad, ella es capaz de traicionarlo. Así pues, Oseas se mete en un mundo de traición, de amor y de perdón. Nos lleva el profeta a una escena, visualiza una escena, mira una visión, como la visión que tenemos nosotros en el norte de nuestro continente, en las partes altas de Estados Unidos, ahí en los valles, en las praderas, en los montes, donde hay caballos silvestres y que hay cientos o miles de ellos deambulando por ahí, y que va un vaquero y que desde las montañas en los valles visualiza a un caballo, lo mira, lo observa, y de entre todos los miles, de entre todos los cientos, observa un caballo. Es el más hermoso, es el más bonito, es el que tiene el color, la tez de su piel, su vello más hermoso, le agrada, le gusta. Es el que tiene su caminar más perfecto, el que tiene más músculo, el que tiene las más virtudes de todos. Y entonces llama a sus amigos y va y lo persigue una y otra vez, lo acorrala y luego lanza sus lazos y lo laza del cuello. Pero aquel caballo forcejea tanto porque es un caballo bruto, es un caballo que no está acostumbrado a ser preso, que no está acostumbrado a estar cerca del hombre, y es lazado y aquellas cuerdas lo lastiman. Pero sin embargo, aunque lo lastimen, aquel vaquero lo jala y lo atrae hasta con él. Esa visión está mirando el profeta Oseas. Un caballo silvestre que es tomado, pero a diferencia de esta escena que les acabo de narrar, este habla: con cuerdas humanas los atraje. Es decir, utilicé todos los medios humanos para atraer, para llamar su atención. Y luego dice: con cuerdas de amor. A diferencia de ese vaquero que utiliza la violencia y que es capaz de cortar por la violencia que la misma bestia o el mismo animal hace para escapar, es capaz de cortar el cuello de aquel animal. Las cuerdas de Dios que está mirando el profeta Oseas son cuerdas ligeras, que no dañan,
que no hacen mal. Cuerdas de las cuales Él llama cuerdas de amor. El versículo 1 nos dice del capítulo 11: cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Verdaderamente hay dos interpretaciones para este pasaje. Las dos son absolutamente correctas. Una es una profecía que hace el profeta Oseas en torno al Mesías, en torno a Jesús. Porque ya sabe usted la historia, por causa de Herodes, por causa de aquellos hombres que llegaron del oriente de Babilonia, instruidos por Daniel. Aquel rey lanza una ofensiva para matar al Mesías, que era un niño, y aquellos padres del Mesías tienen que salir huyendo hacia Egipto. Y pasados 11 años, entonces Jehová lo llama para que se cumpla parte de esta profecía, para que se cumpla esta profecía: de Egipto llamé para habitar las tierras de Galilea. Esa es una parte ciertísima y correcta. Pero la otra parte que es correcta es que también se refiere al pueblo de Dios cuando sale de Egipto. Y déjeme decirle que cuando el pueblo de Dios, es decir, los descendientes de Abraham, estaban por finalizar esos 400 años en Egipto, Dios los llama por mano de su gran libertador, aunque ciertísimamente el gran libertador es Jesús, no es Moisés. Pero Dios lo llama y lo saca por mano de él. Y aquí podemos ver plasmada quizás la historia de la Cenicienta, de aquella o aquel reino donde hay un príncipe que necesita mujer, que necesita esposa, y que va a buscar de las doncellas del reino a la que más le agrade, que a sus ojos sea la más hermosa, la más bonita. Y todas las madres buscan que su hija o que sus hijas se vistan de la mejor ornamenta, se pinten, se arreglen para presentarla frente al príncipe en un evento, para que quizás tengan la honra de que el príncipe se fije en alguna de ellas y la tome por mujer. Sin embargo, hay una llamada la Cenicienta, que tiene su madre pero ni es su madre, que tiene sus hermanas pero ni son sus hermanas, y que vive como sirvienta, trabajando como una esclava. Y ya sabe usted la historia, no se la voy a contar. Lo que sucede, al fin de cuentas, esa que era la despreciada, esa que era la desdichada, esa que era la esclava, increíblemente es vista por los ojos del príncipe y es tomada para casarse con él. ¿No era mejor Egipto que todo Israel? Cuna de la civilización, tierra de grandes peritos y arquitectos y constructores. ¿No eran los fenicios en ese tiempo? Cuna de grandes pensadores, de poetas, maestros, de gente alta en la cultura, adelantada y sofisticada a sus días, más que Israel para ser tomada. ¿O no era mejor la gran potencia mundial, Siria, expertos en toda obra y arte de la milicia y de la guerra? Y sin embargo, y a pesar de todo,
Y a pesar de las circunstancias y a pesar de las propuestas, Dios no toma a Egipto, ni a los fenicios, ni a Siria, sino a la desdichada, a la moribunda, a la esclava. Y entonces, ¿cómo es aquella desdichada que no valía un centavo, que no era estudiada, que no tenía categoría, que no se vestía bien, que no hablaba de manera culta, que no valía un centavo para nadie, ser sacada de la desdicha, de la miseria, de la vileza, y después ser capaz de traicionar a su príncipe? De esta manera, Dios se involucra con el hombre en una historia de traición, de amor y perdón, para que al fin usted y yo y el hombre e Israel se den y nos demos cuenta de cuánto amor, cuánta pasión tuvo Dios por su pueblo. Si usted me da la oportunidad, quiero unos minutos para ahondar un poquito más en este tema. La traición es algo muy doloroso. Solamente las personas que viven eso pueden explicar el dolor tan grande que causa una traición de cualquier magnitud. Solamente las personas que andan por esos caminos y viven esas veredas, esas sendas, pueden sentir el dolor tan profundo de una traición. Y no me refiero solamente a una traición como la que expresé hace unos instantes, sino cualquier tipo de traición. En la mañana de pasada se nos habló en la dominical de David y de Absalón. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la dominical? Levante su mano. Aunque el punto principal no era la traición o hablar de la traición de un hijo amado de David, sí se nos habló y se nos presentó un hombre que, a pesar de ser traicionado, amaba. Y no porque yo puedo decir porque supo amar. No puedo decir David supo amar a su hijo, sino solamente lo hizo porque amaba. Porque si mi hijo, el único hijo que yo tengo, estoy hablando de mi persona, me traiciona, yo quizás lo voy a seguir amando. No porque yo sepa amar, sino porque hay eso en mí, hay ese aspecto en mí, esa área en mí, dentro de mí, que ama sin tener la necesidad de saber amar. Solamente ama. Y aquel hijo, teniéndolo todo, teniendo el reino, teniendo sirvientes, teniendo comida, teniendo casa, teniendo techo, teniendo hogar, teniendo mujeres, teniendo tierras, teniendo animales, caballos, carros, decidió traicionar a su padre. Y ciertamente la psicología del pasaje nos enseña que fue un dolor
tan grande para su padre, que quizás, aunque la historia no nos narra todo, podemos entender que quizás en su intimidad lloraba, derramaba lágrimas, porque sentía el dolor de un ser amado que había sido llevado por ciertas circunstancias a traicionarlo. Ahora, ¿puede usted imaginar cuánto dolor puede sentir Dios cuando su pueblo le traiciona? Y no le traiciona una vez, sino una y otra vez, en un ciclo interminable de traición y traición y traición. Y eso produce mucho daño, ciertamente, en nosotros los hombres. Si usted lee 2 de Timoteo 2:13, se va a dar cuenta que el amor de Dios es tan grande, es tan enorme, que a diferencia de nosotros, de usted y de mí, que traicionamos una y otra vez a nuestro Dios, a nuestro Maestro, Él siempre permanece fiel. Es por eso que el profeta Oseas iba a sentir los estragos de la traición para poder saber cómo seguir amando a pesar de ser traicionado. Porque ciertamente una y otra vez iba a ser traicionado, y una y otra vez tenía que seguir amando, tenía que permanecer fiel. Y eso es lo que ha hecho Dios. Si usted es curioso y observa la historia de Israel en cualquiera de sus etapas, e investiga y busca la fuente principal, que es la Biblia, y después busca fuentes extrabíblicas de historiadores, de pensadores que relaten la historia de Israel directa o indirectamente, que relaten personajes, que relaten épocas, que relaten reyes, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta que Dios desechó a muchas personas, a muchos pueblos, a muchas naciones, y que habló proféticamente y declaró juicio contra ellos, y muchas de las ocasiones juicio total, de exterminio. El profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel hablan de naciones, de diferentes naciones, y cómo Dios lanza la roca, lanza el juicio para destrucción, para exterminar totalmente desde la raíz a esas personas o a esas naciones. ¿No fue profetizado que Babilonia sería destruida, devastada, y que solamente quedarían sus ruinas? Y que aquel que osare o intentare quebrantar la palabra de Jehová, tratando de construir o reconstruir Babilonia, la cual Jehová había decretado ya sobre de ella su destrucción, fuese maldito. Y no fue destruida, y no fue consumida hasta sus cimientos, y no quedaron solamente sus ruinas para ser guarida de animales, para ser guarida de serpientes, de bestias salvajes. Y cuando un hombre llamado Saddam Hussein intentó quebrantar el decreto de Dios y reedificarla, volverla a construir, porque él decía que era la reencarnación de Nabucodonosor, y cuando lo intentó,
¿No fue también él maldecido por Dios y destruido? ¿Sí o no? Nunca más Babilonia estará en pie porque Jehová lo decretó. Así también lo dijo de los asirios. Si así está profetizado también de Damasco. Así está profetizado de Roma. Algunas ya se cumplieron, otras se van a cumplir. Pero nunca va a encontrar usted en la historia directa o indirecta que Dios decrete que va a ser aniquilada y destruida su amada. Lo mismo sucede con su pueblo. A pesar de la traición que nosotros hemos hecho para con nuestro Dios, Dios sigue permaneciendo fiel, abriendo una brecha de oportunidad. Y entonces queda en manifiesto el gran amor de Dios. Ese amor que yo no le puedo explicar ni científicamente, ni estudiando todos los profetas, ni estudiando toda ciencia, ni profundizando en los máximos exponentes de poesía en el planeta, le pudiese yo explicar ciertamente qué es el amor y por qué Dios nos amó. Ciertamente lo único que entiendo es que Dios no me ama porque sabe amar, sino simplemente me ama porque Él es amor. Dios es amor y por eso me ama y por eso le ama a usted. Y han venido pensadores para explicar este fenómeno y no han podido. No lo pudo hacer Pablo Neruda con toda su poesía. Gabriel García Márquez no pudo ni siquiera expresar una mínima parte de lo que es el amor. No lo pudo hacer Leonardo con sus pinturas, ni Da Vinci, ni Salvador Dalí. No lo pudo explicar con sus trazos y sus pinceles. No lo pudo hacer Clemente Orozco. Ni siquiera lo pudo hacer Pablo en 1 de Corintios capítulo 13. No pudo expresar la profundidad, lo grande, lo enorme del amor de Dios. De manera entonces que caigo o llego a la conclusión de que no sé qué es el amor de Dios. Pero al final de todo no importa si lo sabe usted, si lo sé yo, si lo puedo explicar o si no lo puedo explicar. Lo único que sé es que me amó. Y lo hizo porque Él quiere restituir. Un ejemplo gráfico de esto es el ejemplo perfecto de Mefiboset. Un hombre que vivió su niñez, su juventud y parte de su edad adulta en terribles condiciones. Poco sabía de amor, poco sabía de bondad, poco sabía de tener manjares a su mesa. A pesar de ser descendiente real, a pesar de ser heredero al trono de Israel, a pesar de que tuvo un padre bueno, misericordioso, valiente, honorable, perfecto en sus caminos, él no había visto la bondad
o el resultado de todas las cosas que había hecho su padre. Y estando en esa condición, la historia nos dice que en una guerra que tuvieron, una de las últimas guerras, una de las sirvientas o la nodriza lo tomó en sus brazos y lo sacó. No le voy a contar la historia, lo sacó huyendo, y huyendo se cayeron. Esta nodriza cayó con él en sus brazos, y al caer él tuvo fracturas en su cuerpo, sobre todo en sus piernas y en sus pies, y entonces quedó lisiado para toda la vida. Pero sin embargo, él era descendiente del mejor amigo de David. El rey en ese momento absoluto. Y después de que pasan las guerras, que pasa la tormenta, que pasan las vicisitudes del reino, que hay más paz y hay más tranquilidad, cuando el rey se sienta, cuando el rey descansa, cuando el rey está tranquilo pensando, recuerda a su amigo Jonatán, su entrañable amistad y su terrible pérdida. Y entonces manda a sus sirvientes que busque para ver si hay alguien de la descendencia de su amigo, para hacerle misericordia, porque amaba tanto que deseaba, aún si ya no podía ver a su amigo, si ya no lo podía abrazar, si ya no lo podía besar, si ya no lo podía invitar a comer, si ya no le podía hacer bienes a él, entonces hacerle bienes a él por medio de sus descendientes. Y se encuentra que solamente existe uno llamado Mefiboset, único. El rey lo manda a llamar, aunque aquel pensaba que iba a ser asesinado, había vivido de lo peor, lo manda a llamar con el deseo en su corazón de restituir todo lo que la vida le había quitado. Ya no más estaría mendigando un pan. Ya no tenía que trabajar y ponerse a la puerta de las entradas de las ciudades para pedir un pedazo de pan. El rey había decidido darle todo lo que se merecía como príncipe, regresarle la bondad que la vida le había quitado injustamente, porque qué mal podía haber tenido aquel niño. Y le regresa todo, le pone sirvientes, le pone mesa. Ahora iba a comer en la mesa del rey, iba a comer de los manjares del rey. Hace misericordia con él porque amaba o lo amaba, porque era un descendiente de su mejor amigo, y le restituye todo lo que la miseria de la vida le había quitado. Eso es lo que hizo Dios con la desechada, con la menospreciada, con la no amada. Eso es lo que hizo Dios con usted. Lo amó de una manera inigualable, de una manera incomprensible, donde usted y yo no podemos entender, no podemos explicar, no podemos descifrar. Pero no importa, solamente sé que me amó y que me ama y que me amará. Y eso sí lo puedo explicar, y eso sí lo puedo entender. No puedo entender la otra parte, pero sí puedo entender que me ama. Y entonces el profeta sigue caminando y dice en el versículo 8, estoy hablando del profeta Oseas: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín?
Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Ciertamente, el versículo 1, cuando se introduce el profeta diciendo, cuando Israel era un muchacho, no habla de la inocencia de ese muchacho, sino quizás de la inmadurez y de lo pequeño que era en ese instante. Y nos trae a la escena quizás esos instantes que nosotros los padres entendemos cuando tenemos un hijo pequeño, de una edad pequeña, y que sale al parque, sale al bosque, sale a la playa, y usted deja suelto a su niño, deja caminando a su niño, y usted en todo momento lo está observando. Sabe que es pequeño, sabe que es inmaduro, sabe que puede tropezar, sabe que puede caer, sabe que puede agarrar algo que no le conviene y que le puede dañar. Y entonces usted pone sus ojos sobre de él. Y yo sé que todos los que son padres aquí, levanten la mano los que son padres, ¿verdad que pasaron por esto? Están observando a su hijo, están mirando a su hijo, o las madres están mirando a su hijo y lo están observando, lo están cuidando, aunque lo sueltan, lo dejan, lo ven ahí, pero con mucho amor lo están observando y están viendo que él se ha cuidado en todo momento y que no le pase ningún mal. Y puedes ver cuando le sucede algo curioso, se cae y no le pasa nada, esbozar una sonrisa en su boca. Así podemos ver la escena de Dios mirando a su muchacho. Sin embargo, la historia no se queda ahí. El muchacho crece y llega a una edad adulta donde ya no es tan inocente, donde ya no es quizás tan inmaduro en ciertas áreas de su vida. Y entonces llega el momento en que Dios se encuentra en una disyuntiva, como cuando se encuentra el padre, no en aquella ocasión cuando era un niño y que aquel niño es indefenso y que la única esperanza que tiene de sobrevivir es su padre o su madre, sus padres, y que su padre es incapaz de dejarlo, su padre es incapaz de abandonarlo, sino llega un momento que aquel crece y hace cosas tan malas y hace cosas tan terribles y hace sufrir al padre y hace sufrir a la madre, que entonces el padre decide mejor desecharlo de su casa, echarlo de su casa, porque quizás le es mejor que se vaya y que no esté ahí a estar ahí. Muchos padres han pasado por este proceso y han sufrido esta situación y han tenido que ayudar a esta situación y han tenido que tomar estas decisiones, pero Dios llega a esta disyuntiva y entonces se hace una pregunta: ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? El deseo del corazón de Dios, el amor de Dios que había en su corazón era tan profundo que era difícil e imposible abandonar a su hijo. Y entonces no hay otra salida más que una historia de perdón, en donde un Dios tan amoroso no deja su espalda toda la vida para con sus hijos, sino que voltea y los mira. Y a pesar de todo lo que aquel hijo hizo o que aquella hija hizo, Dios es capaz de una vez más perdonar. Una vez más abrir la puerta de la bendición del perdón. Entonces, en diferentes ocasiones el profeta Isaías, en el capítulo 9, en el capítulo 53, dice frases que nos expresan de otra manera este concepto: y ya no habrá más obscuridad, porque él había decidido voltear su rostro. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. La desvalida volvía a tener otra nueva
oportunidad. Y ciertamente es el momento cuando nosotros miramos hacia la cruz. Porque aunque sea repetitivo una y otra vez, cuando hablamos de amor, no podemos escapar de la cruz. Porque qué mayor expresión de amor pudo darnos Dios a nosotros que la cruz. No hubo un evento más importante en el cual Dios nos pudiese demostrar su amor, su misericordia. No existe. Y es por eso que cuando predicamos y hablamos de este concepto, una y otra vez recordamos la cruz, recordamos a Jesús, recordamos ese evento de hace 2000 años. Porque déjeme decirle algo: Jesús, siendo el Hijo eterno, como lo dice Hebreos, y que teniendo un trono eterno, no necesitaba morir en la cruz para salvarle. No necesitaba ir a la cruz. No tenía que ir a la cruz para redimirle. ¿Usted cree que siendo Dios todopoderoso no podía solamente declarar la palabra y fuesen salvos los confines de la tierra? ¿Podía o no? Dígalo, ¿podía o no? ¿Qué necesidad tenía de venir a la cruz? La única necesidad que tuvo Él es para demostrarle a usted y demostrarme a mí y demostrarle a Israel que nos amó con amor eterno. Y que entonces no nos iba a amar solamente con un amor divino que se expresaba de allá, que lo iba a ver de lo lejos, que lo iba a decir de una manera robotizada: sea salvo Pedro, sea salvo Margarito, sea salva María, y ya, y fuese hecho. Sino que, como dice el profeta Oseas de manera poética, con cuerdas humanas los atraje. Me hice hombre, no porque fuese incapaz de salvarte y de amarte como Dios, y que no tuviese el poder y la majestad para hacerlo. Me hice hombre para que tú te dieras cuenta cuánto valor tuviste ante mis ojos. No tomé a la potencia mundial, Egipto, cuna de grandes constructores y arquitectos y peritos, ni tampoco a la cuna de grandes pensadores, ni tampoco a la cuna de grandes militares. Te tomé a ti, la desdichada, y te atraje con cuerdas humanas, cuerdas de amor, que no te hicieran daño, que no te doliera, que cuando tú quisieras forcejear no destrozara tu cuello con esas cuerdas, sino que fuesen amables, porque delante de mis ojos fuiste honorable. ¿Cómo entender entonces una historia interminable entre Dios y el hombre? Una historia de traición, de amor y de perdón. Es incomprensible para nuestros sentidos y para nuestra capacidad, pero como lo dije anteriormente, lo único que sé es que me amó y que me ama. Y ahí radica la importancia. Como dice el apóstol, no que yo le haya amado primero, sino que Él me amó a mí primero. Póngase en pie, por favor, en esta hora.
No sé si usted quisiera darle gracias a Dios y pasar al altar, o solamente ahí en su lugar levantar sus manos y decirle gracias Dios por ese amor que me demostraste, que a pesar de no tener valor para nadie, para ninguno,